Dios está pidiendo que nuestro corazón, nuestra vida, que sea santa. No es nada más venir a la iglesia. No, y está bien venir a la iglesia. Está bien. Pero está pidiendo un todo consagrado a Él. ¿Usted sabe lo que significa consagrado? Apartado. Y le puedo dar un ejemplo de cómo Dios consagra o aparta. Le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, que se bañen, que se limpien. Y ahora yo lo voy a consagrar y lo voy a apartar para el sacerdocio. Y le puso una vestidura como nueva. Y le puso todo lo que llevaba el sacerdote. Y Aarón fue apartado. La única familia que podía ministrar en el santuario era la familia de Aarón. Nosotros entonces ahora somos real sacerdocio. Somos apartados de Dios. Por eso está pidiendo aquí, ¿qué? Una consagración, hermano. Entonces, en la parte de consagración, utilicé el libro Camino a Cristo, capítulo 5, que se titula así mismo, la consagración. Dice, debemos dar a Dios todo el corazón. ¿Qué pide Dios? Todo el corazón. O no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros. Porque Él hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados ¿con quién? Con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como esta: muertos en las transgresiones y a los pecados. Cuando estamos consagrados, está diciendo que debemos de darle, ¿qué? Apartarnos de qué? Del pecado. La transgresión es la violación de la ley de Dios. Y debe de haber que un cambio en nosotros. Dios quiere sanarnos y liberarnos. Pero como esto exige una transformación completa, la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarle a Él por completo. Debemos de entregarnos a Él por completo. Debemos de entregarnos a Él por completo. Y yo a veces decía, pero ¿y por qué Dios pide el todo? Es que si hay una pizca de pecado, no daña. Es completo. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y todo, incluyéndonos nosotros. Si Él es el dueño, Él pide completo, una entrega completa a Él. Dale a la siguiente. Devuélvela para mostrar algo, por favor. En la entrega completa, entonces, existe un encuentro. Como dice ahí, la voluntad de Dios nos dirige ¿qué? A un lugar, y la voluntad nuestra nos dirige ¿a quién? A otro lugar. Y es Dios el que dice en el Padre nuestro que debemos de hacer la voluntad de Él. ¿Sí o no? Él dice en su palabra que nosotros debemos hacer ¿qué? Su voluntad. Y esta mañana en la lección decíamos también que hay que obedecerle, porque esa es la voluntad de Dios. Porque en Isaías 58 habla del día de reposo y habla de no hacer tu voluntad en mi día santo? Es para nosotros ir aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Dale al siguiente.
La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregarnos todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, más para que el alma sea renovada en santidad, debemos someternos ante Dios. Y ahí viene el desafío, hermano. El desafío no es dar el dinero. El desafío que nosotros tenemos como seres humanos es la lucha de nuestra voluntad. Hacer lo que yo quiero. Imponer mi criterio. No. Hacer la voluntad de Dios indica que nosotros perdemos nuestra voluntad. Por eso la Biblia habla de esclavitud. Servimos a Dios, nos hacemos esclavos de Dios. Porque entonces hacemos la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es nuestra lucha, hermano? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra voluntad? Nuestra voluntad está a par con lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Esa es la única lucha, hermano, que nosotros tenemos que salir victoriosos. Poder hacer la voluntad de Dios. Los placeres y los deseos carnales se interponen entre nosotros, nos amarran, nos agarran para no hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dijo que era fácil ceder nuestra voluntad? No es fácil. Esa es la lucha que tú y yo tenemos que llevar para poder hacer la voluntad de Dios. Dale al siguiente. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Por esto dice el Salvador, así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos a nuestra voluntad, a lo que nosotros poseemos, no llegamos a ser discípulos de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros renunciemos a nuestra voluntad y lleguemos a ser discípulos de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios? La otra parte dice, debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Debemos de renunciar de todo aquel o cualquier cosa que nos aleje de Dios. Y ahora, usted puede hacer un ejercicio mental. ¿Qué es lo que me está alejando de Dios? Lo que me aleja a mí no es lo mismo que te aleja a ti. Es posible que a mí me aleje el celular. Es posible que a mí me aleje la pornografía. Es posible que a mí me alejen las mujeres o los hombres o la moda o el canto. Cada uno de nosotros tiene algo con lo que nosotros tenemos que luchar para que no nos aleje de Dios.
Aquí menciona algunas cosas. Dice, las riquezas son el ídolo de muchos, no de todos. Aclaro, de muchos, no de todos. Porque hay personas que le sirven a Dios que la riqueza ni fu ni fa, no le hace efecto. Pero quizá tienen otras cosas que sí el enemigo le pone para alejarlo de Dios. Sigue diciendo, el amor al dinero y el deseo de acumular fortuna constituye la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. ¿Lo ven? No todos le afecta la riqueza, pero hay otros que prefieren ser alabado, ser honrado por los demás. Y eso hace que se aparte de Dios. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otro. Y puse en negrita libre de responsabilidad porque el enemigo está convenciendo a los hijos de Dios de que no asumamos compromiso con Dios. ¿Cómo fue mi esposa? Muchas veces en la comisión de nombramiento no se encuentra quién poner, porque cuando le dicen, dice que no puede, no tiene tiempo. Y es cierto, es posible que no tenga tiempo, pero hay que asumir el compromiso con Dios. Dios no está llamando a nosotros a asumir el compromiso. Recuérdense que ahorita decíamos que mientras otros van a predicar, otros dan que el sostén de esa obra. Pero en el término local, la iglesia se mantiene con los hermanos que dirigen y con los hermanos que participan, no con los hermanos que vienen solamente a ver el banco y ya. Compromiso, responsabilidad con Dios. Yo le invito a participar al culto divino. No me dejen llanta. Si yo lo invité a usted este sábado para el próximo sábado, conságrese para que este sábado venga, ¿verdad? Y le dé lo mejor de usted a Dios, porque Dios se lo merece. Él es el dueño de todo. Entonces, es un asunto que nosotros debemos de asumir el compromiso. Si Dios te eligió a ti para que hiciera una obra, hazla. Tú no sabes hacerla. Pregunta que Dios va a mandar a alguien que te ayude. Pero no simplemente te quede con los brazos cruzados. Pero usted sabe qué sucede. Que ese es un termómetro de ver tu consagración. Cuando tú no asumes compromiso, porque tú entiendes que los que están ahí ya saben hacer las cosas, o porque los que están ahí saben subir y saben hacer su cosa ellos. No, esos son caprichos del enemigo. Debemos de asumir el compromiso, la responsabilidad. ¿De qué? De dirigir la iglesia, dirigir la obra de Dios. Porque a veces nos acostumbramos a venir y estar sentado ahí. Y somos miembros inactivos porque no colaboramos, no ayudamos, no participamos, no testificamos, no predicamos el mensaje.
Asumamos el compromiso, hermano. Sigue diciendo la otra parte. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse, que es lo que Dios pide en esta mañana. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No, hermano. Dios lo pide todo. Yo puedo consagrar el diezmo, la ofrenda, pero vengo aquí y no colaboro en nada. Entonces tú estás negociando con Dios. Yo te doy tu diezmo, tu ofrenda y ya. Y no asume el compromiso que Dios puso en ti. Hermano, Dios lo quiere todo. No podemos consagrar una parte a Dios y la otra no. Esa es la gran lucha que nosotros tenemos. ¿Qué es fácil? No, hermano, pero Dios nos va a ayudar. Pero el que está predicando está consagradito. No, yo tengo mi problema también y Dios me está ayudando. Porque algunas veces vemos que el que está predicando es el modelo a seguir. No, es el mensaje de Dios. Dios está haciendo un llamado a que consagremos entero nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro dinero, nuestro talento. ¿A quién? A Dios. No al hermano Israel. Israel. ¿Esta obra de quién es? De Dios. No al hermano Altagracia. No. ¿Esto es de quién? De Dios. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente, hermano. Triste decirlo. Dios no acepta un pedacito de tu corazón. Dios lo quiere todo. En esta mañana ya he hecho 3 llamados para que nosotros reflexionemos en nuestra vida diaria. Debemos de consagrarnos a Dios. La iglesia tiene la necesidad de dinero y consagración. Nadie que no esté consagrado no va a dar voluntariamente su diezmo y sus ofrendas. ¿Saben por qué, hermano? Porque no le nace de aquí. No tiene la conexión con Dios. Si no está conectado con Dios, no va a obrar. Dará simplemente una limosna. Y ya. Alguien que va por ahí te pide 100 pesos, pues se lo dices ya. No es así, hermano. Dios tiene un sistema. Él necesita gente que den dinero y al mismo tiempo que estén consagrados. Y nosotros estamos llamados a dar el dinero y estar consagrados. Y Dios lo pide ¿qué? Todo. Está hablando contigo en esta mañana. Dale a la siguiente. Estamos terminando ya, hermano. Dios, vamos, Mili. Dios en esta mañana te pide que renuncie a todo. Y alguno dirá, pero oye, a todo. Nunca olvide que Dios siempre quiere el beneficio de sus hijos. Siempre. Si Dios te pide que renuncie a todo, es por algo, hermano. Detrás de ese todo vendrán beneficios mayores. Y el beneficio mayor lo estudiábamos esta mañana en la escuela sabática. Cuando estemos allá, después de los 1000 años, en la tierra nueva. Debemos de pensar siempre en eso, hermano. No pensemos solamente en lo de nosotros. Pensemos en Dios. La siguiente.
En el mismo libro Camino a Cristo dice, lo que debéis entender es la verdad, la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos le toca ejercerlo. Entonces, hermano, ahora a nosotros lo que nos falta es voluntad para hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros no hacemos porque no queremos nuestra voluntad. Hay cosas que hay que hacer en la iglesia, en la obra de Dios, que debemos de ponerle voluntad. Y algunas veces me dicen, no, porque la iglesia de la Odisea dice que es rica, pero que es pobre. Hermano, eso es verdad. Que el amor de muchos se enfriará. Eso también es verdad. Pero Dios no dice que tiene que ser tuyo, que se tiene que enfriar. Entre el asunto de voluntad y dice que Dios nos dio a nosotros la capacidad para elegir qué hacer y qué no hacer. De aquí en adelante, hermano, entonces tu voluntad la que va a hacer que se ejecute la voluntad de Dios. Todo ser humano Dios lo creó con la capacidad de elegir. Por eso, a los dirigentes de la iglesia local no se le paga un sueldo, porque esto es voluntario. No se le paga un sueldo. ¿Esto es qué? Voluntario. El director de diácono que tiene que estar con su diácono y los diáconos tienen que estar a las 7:45 abriendo la iglesia, a las 7:30 abriendo la iglesia. Y ese diácono tiene que hacer todo lo que tenga que hacer. Ese hermano diácono tiene una fuerza de voluntad para servir a Dios. Ese anciano que está trabajando, que viene, que invita a la persona, que arregla, que visita y ora con el enfermo, ese dirigente que hace eso es voluntario, porque tiene que salir de la voluntad nuestra. Tiene que salir de nosotros el hacer. Yo ahora mismo le estoy dando el mensaje, pero yo no tengo el poder de ponerlo a usted de hacer algo. Dios puede influenciar a través del Espíritu Santo y moverlo a ustedes a trabajar. Dale a la siguiente. No, perdón, que no he leído la otra. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podemos escoger servirle. Podemos darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio de ¿quién? Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él, con Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Necesitamos que Dios nos ayude a hacer su voluntad. No solamente, como dice el Padre Nuestro, y rezarlo y ya no. Es que Dios haga su voluntad en nosotros. Al inicio yo le decía que una persona que da diezmo y que da ofrenda y que cumple con su voto, tiene que ser una persona consagrada. ¿Por qué? Porque en la crisis financiera que nosotros estamos viviendo, hay hermanos aquí, en esta iglesia, que prefieren devolverle el diezmo ofrenda a Dios
y esperar que Dios le supla. Sí, hermano. Algunos dan mucho y otros dan poco. Pero al que da mucho le es igual que al que da poco. Pero eso va a depender de la relación que nosotros tengamos con Dios. Si Dios no está en nuestro corazón, si no estamos consagrados, apartados para Dios, hermano, no va a ser ningún efecto. Y estamos hablando de salvación, hermano. Es salvación. No es solamente pesos. Los pesos se consumen y la crisis nunca va a mejorar. Dios te va a dar bendiciones porque Él hace su promesa. Los recursos van a estar en la mano de los hermanos. Si nos consagramos a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Él lo dice en su promesa. Desear ser bondadoso y santo es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. ¿Muchos qué? Se perderán queriendo ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deseen ser cristianos ahora. O sea, debemos de entregar nuestra voluntad a Dios para llegar a ser discípulos de Dios. Dios no te está pidiendo chelito. Dios te está pidiendo que tu voluntad, que después que Él tenga nuestra voluntad, esos chelitos llegan, porque Él no lo va a dar para que lo demos. Aquí lo que se está viendo es la voluntad de Dios que se interpone con nuestra voluntad. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede observarse un cambio completo en nuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unimos con Él, poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto y gloria a Dios. ¿Tendré fuerza de dónde? De lo alto, hermano, y gloria a Dios. Para sosteneros, ¿cómo es? Sostenernos firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva. Es a saber, la vida de la fe. Podría terminar aquí, mi hermano. El mensaje está dado. Dios quiere nuestra voluntad para Él terminar su obra y pronto venirnos a buscar. Sí, hermano. Vamos a recibir fuerza de lo alto para nosotros luchar con nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos pueda bendecir. El versículo 2 de Romanos, capítulo 12, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Refiriéndose a qué? Al culto racional de nuestro cuerpo. Vamos a pedirle que se pongan de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. No voy a hacer un llamado, porque todos somos llamados. Inclinen el rostro y vamos a orar. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos. Tú conoces nuestras luchas,
nuestras pruebas. Y en estos momentos, Señor, como dice en tu palabra, pedimos que desde lo alto tú mandes nuestra fortaleza. Ayúdanos a romper las cadenas que nos separan de ti. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a que la iglesia, a que tu obra pueda ser terminada y tú pronto venir a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. En tu